Llegó el momento de recibir un mensaje de fe, una palabra que te llevará a alcanzar tus sueños. El nombre de la conferencia es Bienaventurados, basado en el libro de Mateo 5, 1 al 12, pero vamos a hacerlo en 3 o 4 sesiones, 4 estudios, puesto que son 9 bienaventuranzas que nosotros debemos de conocer. Entonces, si ustedes leen detenidamente la vida de Jesús, vemos que Jesús tuvo un orden para empezar su ministerio. Pero antes de iniciar la conferencia, yo quiero cantar un canto que se llama Bienaventurados. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Alabe con sus manos. Aleluya. Ayer que fui a la iglesia, me hablaron de Jesús, que derramó su sangre por mí para limpiar mi corazón. Me dio mucha vergüenza que me hablaran de Jesús. De pronto me sentí tan sucio y fingí que estaba bien. Cantamos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios. Y a su nombre y a su pueblo. Es bienaventurado el que alaba el nombre del Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, dice la Escritura. Ayer que fui a la iglesia, me hablaron de Jesús, que derramó su sangre por mí para limpiar mi corazón. Me dio mucha vergüenza que me hablaran de Jesús. De pronto me sentí tan sucio y fingí que estaba bien. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios. ¿Quién vive? Bienaventurados los que alaban al Señor. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los humildes. Dice la Escritura: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos, dice la palabra. Y declárelo. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, 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 porque ellos verán a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, quiero que vayas a tu Biblia, ahí en el libro de Mateo 5. Cuando lo tengas me puedes decir un buen amén. ¿Ya lo tienes? Mateo 5. Y la Escritura dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oramos. Padre que estás en los cielos, bendice esta palabra, Señor, para que pueda ser vida, Señor, en nuestro diario vivir. Señor, necesitamos aprender cada día más de la palabra, Señor, y tener esa mente, como dice tu palabra, la mente de Cristo. Señor, ayúdanos a que el día de hoy no solamente podamos oírlo, sino también oírlo y al salir de este lugar, hacerlo. Padre, gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ayer fue un día muy emotivo, muy especial para mí y para mi familia, porque mi hija se recibió el día de ayer. Gracias a todos, porque yo creo que todos oraron por nosotros. Después de 10 años, mi hija se recibió y esto es gloria a Dios. Gracias por todos los que comentaron y han seguido comentando ahí en el Facebook. Muchas gracias, que Dios los guarde. Pero yo creo que todo esto fue una unificación entre lo que estábamos haciendo y entre lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que por eso la Escritura dice que Dios tiene propósitos, ¿verdad? Entonces todo lo que sucede, todo lo que se vive tiene propósitos, mis hermanos. Pero si ustedes han leído detenidamente la Escritura, se van a dar cuenta que Jesús, antes de formar sus discípulos, Él tuvo un orden. Pero yo quisiera que fueras al libro de Mateo 3:11. Aquí vemos que Jesús fue anunciado que venía a la tierra. Desde el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, había una anunciación de que venía un Mesías, de que venía un Salvador. Y allí en Mateo 3:11 la Biblia dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra. Jesús aquí estaba siendo anunciado y aún Él todavía no había puesto en práctica su ministerio. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, hemos visto personas que son anunciadas antes que lleguen a Cristo? Yo he escuchado, también usted creo que lo ha dicho, si Mario llegara a la iglesia, va a ser un gran líder, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos dicho, verdad? Si Mateo llega a la iglesia, va a ser un gran hombre de Dios que va a evangelizar, que va a alcanzar a las multitudes. Esto, mi hermano, es anunciación. Siempre se los he dicho, cuando viene alguien por primera vez, yo no lo veo un miembro de la iglesia, ni sabe cómo lo vemos. Lo vemos un líder potencial que va a predicar, que va a alcanzar las multitudes, que va a consolidar. Lo veo un pastor, lo veo un evangelista, lo veo un hombre de Dios. No lo veo como un simple miembro. Aunque usted no lo haga, pero yo seguiré orando que usted es un gran hombre de Dios, es un líder, no es una simple oveja. Esto es anunciación, es lo que le pasó al maestro. Segundo, si vamos adelantito en el versículo 13, dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Después de la anunciación viene el bautismo. Mis hermanos, el bautismo es un acto de obediencia para recibir el poder de Dios, y Jesús lo hizo.
Por eso, amado hermano, si alguien de aquí no es bautizado y ya tiene tiempo que está en la iglesia, es muy importante que se bautice, porque este es un acto de obediencia a Dios. Es lo que hizo Jesús. Después que fue anunciado, vino el bautismo. Dice en el versículo 16 y 17 de ahí de Mateo, y la Biblia dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo, ¿verdad? Entonces el bautizo nos identifica con el Padre como verdaderos hijos de Dios. Creo que muchos líderes ya vamos en el segundo paso, pero viene el tercero. Este es el ministerio de Jesús. Viene el tercero. Vamos a Mateo 4:1. Y dice la escritura así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. ¿Por quién? Aquí es donde no nos gusta, pues. Aquí es donde está el problema. Venir a la iglesia, qué bendición. Diezmar, qué bendición. Sembrar para la canasta del amor, qué bendición. Orar, qué bendición. Pero cuando Dios permite que te toque el diablo, ahí está el problema. Empiezan los reproches. ¿Cómo? Si estoy yendo a la iglesia, si diezmo, si ofrendo, si doy para la canasta del amor, si oro, si ayuno, y en lugar de ir bien estoy peor. Empiezan, miren los reproches. Pero déjame decirte que esto Jesús lo vivió y lo estamos leyendo en las escrituras. Si estás viviendo una vida de obediencia, no dudes que el diablo siempre va a atentar contra tu vida, pero esto lo va a permitir Dios mismo. Esto lo permite Dios mismo. Pero como llevas una vida santificada, vas a poder vencer, porque la Biblia dice ahí en Mateo 4:11. Vamos. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Y le servían. Hermano, qué tremendo. Cuando usted sea probado por Satanás, si lleva una vida de obediencia, simplemente usted va a vencer y se va a cumplir esta palabra que dice. Entonces, dice, vinieron ángeles y le servían. El detalle, mis hermanos, es que muchos nos quedamos aquí, no pasamos al siguiente escalón. Mire, este es el problema. En lugar de estar firmes y estar firmes, vamos retrocediendo hacia atrás, y por eso es que no logramos avanzar y llegar a la meta. Cuarto, antes de llamar a sus 12, el maestro empezó a predicar. Así inicia su ministerio el Señor Jesús. Vamos a Mateo 4:17. Y dice la Biblia así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la escritura. Antes de formar más líderes, primero tenemos que predicar la palabra, porque de la cantidad sale la calidad. Por eso tenemos que predicar la palabra. Ahorita estamos terminando la segunda semana de planificación y megaviñas en casas, donde tenemos que ir a predicar la palabra. Esto es la función. Si usted lo está haciendo, ya va entonces en el cuarto paso que el ministerio de Jesús llevó, porque usted está cumpliendo. Dice la escritura que aquí los llamó para que estuvieran con él. No les preguntó si querían. ¿Cómo estaba Mateo? Estaba trabajando. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Acaso le preguntó, Mateo, ¿será que me haces favor de seguirme? ¿Acaso le preguntó? Pero Jesús, cuando llamó a sus 12, no les preguntó. Sígueme. Y los llamó, y adelante va él y atrás sus discípulos. Hermano, ya en el camino el maestro les fue enseñando, porque hoy lo que vamos a ver el día de hoy, cuando llegamos a Mateo 5, vamos al versículo 24. Es el quinto paso. Y dice la escritura así: y se difundió su fama por toda Siria,
Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta multitud de gente fue lo que obligó al maestro a formar, a enseñar, a capacitar más discípulos para que hicieran lo mismo que él. Mis hermanos, por eso tenemos el proceso del río de Dios aquí en la viña. Por eso tenemos un discipulado de 66 temas que se llama Escuela de Formación Integral de Líderes, para que usted aprenda y no solamente sea una simple oveja, sino que sea un discípulo de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Hermano, por eso yo te invito que entres al EFIL, porque aquí vas a aprender, vas a ser un discípulo de Jesús, vas a ser alguien más y no uno del montón que hay. Hermano, esto es tremendo. Ahora, entre todos los discípulos de Jesús hubieron algunos incrédulos, usted lo ha leído. Algunos otros eran verdaderos discípulos. Algunos otros solo tenían el nombre de discípulo. Pero, ¿será que nosotros somos discípulos de Jesús? Si usted dice, yo estoy tratando de hacerlo mejor y predico la palabra, entonces, mi hermano, usted va bien. La Biblia dice que a los primeros discípulos se les llamó cristianos, dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso, mi hermano, el nombre de cristiano no es cualquier cosa. Primero, necesitamos estar bien con Dios, que esté allá apuntado el nombre de nuestra cédula profesional allá en los cielos, para que tenga validez. Por eso es importante que los discípulos conozcan las características que debe de tener y así ser un verdadero cristiano. Algunos, mis hermanos, tienen vergüenza de presentar el evangelio. El objetivo de la iglesia La Viña, con la visión y la misión, es alcanzar, consolidar, formar, establecer y reforzar para ser discípulos de Jesús. Amén. Ese es el objetivo nuestro, esa es nuestra visión. Ahora, es vergonzoso que los cristianos salgan en las primeras planas del periódico, que por causa de alguna fechoría salga en el periódico, o que los vecinos del barrio no tengan buena referencia de su persona y es cristiano. Esto es preocupante, mis hermanos. O los compañeros de trabajo no vean la diferencia de que es usted un cristiano. O en casa no se necesita un equipo de sonido porque basta con los gritos. Hermano, esto es preocupante y es cristiano. Es hora de darle un alto al diablo e iniciar una vida con propósito. ¿Cuánto dicen un buen amén? Aleluya. Dice la Escritura en Mateo 5:1-2. Dice la Biblia: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dice la Escritura. Es aquí que antes que el Señor Jesús comenzara a hablar con sus discípulos de otras cosas, estableció bien las bases allí en el Sermón del Monte con respecto al carácter que debemos de tener. Y esto fue a través de las bienaventuranzas. Donde luchamos definitivamente es el carácter. Era un gran gentío que empujó al maestro poner las bases para que toda esa multitud recibiera una buena enseñanza de sus discípulos. En otras palabras, primero tenía que recibir, tenía que aprender, tenía que componer sus vidas de los discípulos antes de salir y enseñar esa multitud. Mire, por eso, mis hermanos, la escuela de formación integral de líderes es esa.
enseñar, capacitar, formar y establecer buenos líderes, no solo en la iglesia, sino en sus hogares. ¿Cuántos malos líderes, mis hermanos, hay en los hogares? Pero la Escritura dice en Mateo 5, 1, 2, Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó, y los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles, dice la Biblia. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras enseñanzas o las primeras lecciones que dio el maestro? Vamos a Mateo 5:3. Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la Escritura. La traducción Lengua Actual dice: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, existen dos tipos de pobrezas espirituales. Una pobreza es vivir sin Cristo y otra pobreza es vivir con Cristo, que son totalmente diferentes. La pobreza sin Cristo es triste. Muchas vidas aquí se encuentran siguiendo a una religión o siguiendo a un político o a un hombre. Es una pobreza, mire, sin Cristo. Tratan de buscar y saciar sus necesidades a través de algo que a la vez no es Cristo. Esta búsqueda sin Cristo los lleva a una pobreza miserable, porque los lleva a hacer otras cosas que no deben de hacer, y esto es pecar. Porque llevan una vida pobre, pero sin Cristo. Por eso la pobreza sin Cristo los lleva a la muerte prematura, una muerte con dirección al infierno, porque están viviendo una pobreza, pero sin Cristo. La traducción Lengua Actual, ahí en Mateo 5:3 dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino, dice esta traducción. Es decir, que el reino que Dios ofrece solo pueden habitar aquellas personas que confían plenamente en Cristo, no en lo que el mundo ofrece. Esto es habitar en el reino de Dios. Pobre en espíritu significa pobre, sin ayuda. Pobre en espíritu es uno que ha perdido toda su confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas, y reconoce su dependencia total a Dios. Por eso, amados hermanos, aquí en la viña constantemente tenemos oración y ayunos, para que usted aprenda a depender de Dios y no dependa de otras cosas. Mis hermanos, esto es vivir en una pobreza espiritual. Eso es estar en comunión con Dios. Por eso dice la Biblia: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la Escritura. Amén. Esto es lo que Dios les está diciendo a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos: tú serás bendito, feliz, envidiado, próspero espiritualmente, con vida, con gozo y satisfacción en el favor de Dios, con la salvación. Es lo que le está diciendo cuando la Biblia dice: bienaventurados los pobres. Por eso, mis hermanos, en la casa es una felicidad, en el trabajo es una felicidad, en la calle es una felicidad, porque estás metido con Dios, estás en comunión con Dios. Pero si tú dices: no, yo estoy bien, ya oré en mi casa, todavía no hemos aprendido. Pero quiero llevarte al libro de Apocalipsis 3:17. La Escritura dice así: ¿por qué tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, dice la Escritura. Mis hermanos,
Aquí Jesús no está hablando de una pobreza material, sino de uno que ha llegado a la profunda convicción de que nada puede hacer un ser con sus propias fuerzas. Dice el libro de Juan 15:5 en la traducción lengua actual, dice así: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrás hacer nada. Usted no se vuelve rico en Dios si antes no se ha hecho pobre en espíritu. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Sea pobre en el espíritu. Ore, ayune, lea la Biblia, gane almas para Cristo, predique la palabra de Dios. Con esa pobreza espiritual usted va a ser rico. ¿Cuánto dicen amén? Muchos piensan que porque hacen algo para Dios se va a resolver todas sus necesidades. Y así no es, mis hermanos. La Biblia dice: pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrás hacer nada, dice la Biblia. La otra versión dice: porque separados de mí, nada podéis hacer, dice la Escritura. La Biblia claramente nos está pidiendo el 100% de nuestra obediencia, no el 30, ni el 50, ni el 70, ni el 99.9, sino el 100%. Dice amén. Seamos obedientes, hermanos. ¿Cómo se sabe si es o no es pobre en espíritu? Un ejemplo claro es lo siguiente. Cuando usted no tiene dinero y se lo ofrece, usted lo toma, ¿verdad? Otro, cuando tiene hambre y le ofrecen comida, usted la come, ¿verdad? Otro, si usted tiene pobreza espiritual y se le ofrece la riqueza de la palabra viva de Dios, la reacción correcta sería tomarla, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha hecho usted al respecto? ¿Lo toma o lo razona, interroga, duda o simplemente lo lee la palabra de Dios como si fuera una revista o un periódico? Si es así, es rico, pero en la carne, menos en el espíritu. Una persona pobre en el espíritu es aquella que depende de Dios y no de su trabajo, no de su carro, no de sus rentas, no de su cheque, no de sus pagos semanales, de los medicamentos para estar bien, sino totalmente de Dios. Siempre le está clamando al Padre, mis hermanos. Esto es depender de Dios. Esta es la pobreza espiritual. Amén. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano, el día que no le pagan? Se acaba el mundo. El día que no tiene trabajo, está desesperado. Su dependencia es su trabajo, su cheque y no Dios. En pocas palabras, no es feliz, es infeliz, no es bienaventurado, es desventurado, no es dichoso, es chismoso. La Biblia dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, dice la Escritura. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Ah, hermanos, qué preciosa la palabra. Notemos que Jesús comenzó a hablar mencionando las características más importantes de una persona, que es el carácter, la humildad, la dependencia de Dios. No pretendamos ser grandes personas si no somos humildes y no dependemos de Dios, pues esta cualidad es indispensable en el carácter de una persona. Ahora, ¿cuál es la recompensa de ser pobre en espíritu? La Biblia dice: el reino de los cielos. Qué hermoso es ver a las personas cristianas no negar el nombre de Dios, porque viven dentro del reino de Dios, es decir, son pobres en espíritu, porque su dependencia total es Dios. Los que habitan, mis hermanos, en el reino de Dios son herederos de las bendiciones plasmadas en el libro de Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, dice la Escritura. Y dice el versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y dice la palabra: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice la Biblia. Y dice el versículo 3, empieza la serie de bendiciones.
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, dice la Escritura. Mis hermanos, esto es vivir dentro del reino de Dios. ¿Cuántos quieren vivir dentro del reino de Dios? Entonces practique la humildad en el espíritu. Venga a orar, venga a ayunar. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Mateo 5:4. Y dice la Biblia así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la traducción lengua actual. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo, dice esta versión. Hay dos tipos de llantos: uno es sin Cristo y otro es con Cristo. ¿Cuántas personas, mis hermanos, vemos en los programas de televisión llorando? Porque el esposo le pegó, la mamá llorando porque los hijos se accidentaron, porque entraron a robar, y vemos por donde quiera personas que están llorando. Ahora, eso mismo puede suceder en Cristo, pero la diferencia es que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo dice la Biblia en el libro Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces el Señor Jesús dice: bienaventurados, felices los que lloran. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice felices son los que lloran? Es porque la persona tiene una aflicción bendita calificada para la felicidad. Esta bendición, mis hermanos, incluye 3 tipos de aflicciones. Y vamos a ver la primera: la aflicción del penitente, la aflicción del que llora y se lamenta por los pecados de otros, y la aflicción del que llora y se lamenta por los dolores de otros. Dice la Escritura en 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis hermanos, le fallamos a Dios, cometemos errores, somos humanos, mis hermanos. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. La Escritura dice: si el justo con trabajo se salva, ¿dónde quedará el impío? Mis hermanos, estamos luchando, es una lucha diaria. Las personas que tienen esta aflicción lloran porque le han ofendido a Dios. Acepta su error, sabe reconocer cuando falla, se somete más a Dios cada día, mis hermanos. Las personas lloran porque quieren cambiar su actitud de mentiras a verdades, quieren cambiar. Hemos visto, hermanos, luchando para quererse cada día más mejores en los caminos de Dios. Si es así, la palabra te dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará, dice la traducción lengua actual. Pero desafortunadamente hay personas que se montan en su macho y ni quien los baje. Le dice a la esposa: si así soy, ¿y qué? Cuando éramos novios, ¿lo viste que yo me gustaba a las muchachas y así me quisiste? ¿Cuál es el problema? Le dice: yo puedo tener las mujeres que quiera porque soy hombre. Si lo tuvo Salomón, ni modos que yo no. Hablan, mire, se vuelven bien bíblicos. ¿Verás? El esposo le pide un vaso de café a la esposa y la esposa le contesta: te casaste con una esposa, no con una sirvienta. Así que párate y tómalo si querés, le dice. Así le dice, así dice la esposa. Y al ratito: Señor, te pido perdón. Ay, que va a estar oyendo esa oración del Señor. Mire. Y por eso nuestras oraciones tienen estorbo. Hay otra aflicción del que llora y se lamenta por los pecados ajenos, por amor a Dios y al prójimo. Son aquellas personas que lloran por los pecadores que conozcan al Señor, sienten una tristeza porque su orgullo no les permite acercarse a Dios. No sé, mi hermano, cuántas veces usted ha llorado por el vecino que no se convierte. Hay otra aflicción del que llora y se lamenta por los dolores de otros, como lloró Jesús por Jerusalén.
Hay tanta necesidad en el mundo, tanto dolor, injusticia, hambre, que Jesús nos invita a cambiar nuestra mente insensible al dolor a nuestro prójimo. Por eso la Escritura dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará, dice la Escritura. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ay, qué hermoso, hermano. La canasta del amor, mis hermanos, es precisamente para eso, porque tanto nosotros como el que le dio la visión de Dios para que se hiciera esto, nació una necesidad dentro de nuestro corazón para ayudar a los necesitados. Por eso, mis hermanos, cada domingo reunimos víveres, despensa, para darle al que no tiene, al necesitado. Esa es nuestra función de nosotros. Esta es una aflicción del que llora y se lamenta por los dolores de otros. Amén. Jesús dice: felices, prósperos espiritualmente, con vida, gozo y paz, satisfacción en el favor de Dios y completamente satisfechos, dice la Biblia. Son aquellos que lloran por sus pecados cuando ofenden a Dios. Son aquellos que lloran por los pecados de otros y aquellos que lloran por las aflicciones de su prójimo. Amén. Ahora, ¿cuál es la recompensa de los que lloran? La Biblia dice: recibirán consolación. Este contexto lo encontramos en Proverbios 17, que dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Dice, miren, ¿cuál es la recompensa de los que lloran? La Biblia dice: recibirán consolación. Este contexto también está en Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la consolación que dice el libro de Mateo. ¿Cuál es la recompensa de los que lloran? La Biblia dice: recibirán consolación. Este contexto también lo encontramos en el libro de Génesis 12:3. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea, hermano, esta es la consolación de parte de Dios. El Salmo 91 se va a cumplir si nosotros practicamos las bienaventuranzas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero concluir con esto. ¿No cree que sea bueno obedecer las enseñanzas del Maestro? Entonces, la pregunta es: ¿por qué tanta desobediencia a Dios? El corazón de nosotros se entristece cuando enseñamos y enseñamos y enseñamos, y ni para atrás y ni para adelante camina el barco. ¿Por qué, hermano amado? ¿Por qué razonamos tanta la palabra del Señor a tal grado que nos volvemos críticos religiosos? Esto no me gusta, esto tampoco, aquel no me gusta, esto no me gusta, me están obligando aquí, no quiero estudiar el EFIL, no quiero esto, no. Hermano, nos convertimos en críticos. Y usted le está pidiendo: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor. ¿Y por qué no viene la bendición? Porque está en desobediencia. Hay sanidad en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Muchas cosas suceden si no practicamos la palabra de Dios. Tus finanzas no te rinden, todo el tiempo estás preocupado, el trabajo aumenta y el salario disminuye. ¿Por qué? Porque no hay una absoluta obediencia a Dios. Pero hoy el Señor te dice: hijo mío, yo te quiero bendecir. Dice el libro de Mateo 5:1-2. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles, dice la Biblia. ¿No cree que es tiempo de recibir las enseñanzas después de que pasó tanto tiempo y llevarla por obra, mis hermanos? ¿No cree usted que es necesario tomarlas? En jueves predicamos, en las viñas, en casas hay palabra, en los domingos predicamos. Pero ¿no será el tiempo de recibir esta palabra y llevarla por obra, mis hermanos? Yo tengo el deseo y siento el deseo que la iglesia de la viña va a desafiar la sociedad comiteca. Aquí en Comitán no hay un auditorio de lujo.
Aquí en Comitán no hay canales de televisión. Aquí en Chiapas no hay predicadores que pasen en las televisiones mundiales. No hay. Pero yo estoy creyendo que de la iglesia de la Viña van a salir. cuando dicen amén? Si yo no salgo, las próximas generaciones que estamos formando lo harán y ellos van a salir. Amén. Al finalizar las enseñanzas del maestro, dice en Mateo 5:12: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. La Biblia dice: gócense. No se quede frenado allí donde está la prueba, donde está la tribulación, donde está la lucha. Comience el día de hoy. Practique. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Practique esta bienaventuranza. Practique: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Practique esta bienaventuranza. Póngase sobre sus pies, mi hermano, con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Dios. Quiero darte la siguiente escritura. Usted sabe que Dios vuelve por segunda vez por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y no tarda, hermano. Hay profecías de que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Estás preparado para volar al cielo, mi hermano? Dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice la Escritura: y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, oh Dios, oh Padre, hermano, ¿no crees que sea bueno obedecer las enseñanzas del maestro? Hoy te invito a que no razones la palabra, ni que veas a tu alrededor quién está fallando, quién está haciendo las cosas mal, sino que pongas tu mirada directamente en Dios, en el Padre de los cielos, en el Padre de la gloria, en el Salvador del mundo, en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que llevó nuestras enfermedades, en aquel que sufrió nuestros dolores. En Él pon tu mirada. Jóvenes, Dios tiene un proyecto especial para tu vida, pero jóvenes tienen que ser perseverantes en Dios. Jóvenes tienen que acercarse a Dios de corazón. Jóvenes tienen que ser sensibles al Espíritu Santo. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la Escritura. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la Escritura. Jóvenes, señorita, vas a lograr tus metas, vas a lograr tu carrera, vas a lograr tus objetivos. Si simplemente le obedeces a Dios, Él va a cumplir sus propósitos en ti. Yo bendigo esta generación de jóvenes de la iglesia de la Viña en el cual estamos formando. Jóvenes, levanten sus manos ahí donde están. Dios quiere formarte, Dios quiere darte una nueva vida. Yo quiero orar especialmente por la juventud de la iglesia de la Viña. Repita conmigo, joven: Señor Jesucristo, vengo delante de ti
con un corazón humilde, con un corazón humillado, y me entrego a ti y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Joven, si hiciste esta oración, yo te invito como valiente, pases delante del altar de Dios para que ore por ti. La presencia del Espíritu Santo va a descender, jóvenes. Hay una promesa para ustedes, jóvenes. Y la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, dice la palabra. Alégrate, joven, en la juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice la Escritura. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Jesucristo me restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Dios los bendiga, hermanos. Hoy los niños aprendieron un tema muy bonito que nos sirve para todos aplicarlos en la vida diaria, y se los van a explicar. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que son pocos los que lo encuentran. Amor, humildad, y por último, vida eterna. Maldad, odio, orgullo, y por último, perdición. Como podemos ver, aquí ayer era el camino de la vida eterna, y aquí teníamos el camino de la perdición, y es como ellos lo interpretaron, y eso fue lo que aprendimos. Den un fuerte aplauso a Dios por la vida de los niños. Qué bendición. Un aplauso muy fuerte por nuestros chicos.